Bienvenidos a Tutoriales Gerberín, el canal donde hasta las noticias más serias se cuentan con ese toque que nos hace quedarnos hasta el final. Hoy no venimos a hablar de un escándalo de farándula ni de un nuevo romance entre famosos. No, hoy el mundo está de luto, y nosotros también. Porque la noticia que estremeció al Vaticano, a millones de fieles y hasta a los más escépticos no se puede ignorar: el Papa Francisco ha muerto. Y con él se cierra una era que cambió la forma de ver la Iglesia desde adentro y desde afuera. Bergoglio, el Papa Francisco, murió a los 88 años. Francisco llegó al trono de San Pedro el 13 de marzo de 2000. Una figura que incomodó, que inspiró, que conmovió, y que hoy deja un vacío que se siente hasta en el rincón más lejano del planeta. Pero, ¿qué pasó en sus últimas horas? ¿Quién toma el mando ahora? ¿Y por qué su funeral no será como el de los últimos papas? Ponte cómodo, prepara una bebida, aunque sea agua bendita, y acompáñanos en este recorrido por los secretos, simbolismos y movimientos que se activan cuando muere un papa como Francisco. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí, hasta el humo blanco lo leemos entre líneas. De su pontificado, Francisco hizo modificaciones para su funeral, como se lo estábamos comentando, y el de sus predecesores. Ritos funerarios desde... La mañana del lunes santo trajo una de esas noticias que no solo hacen silencio en las plazas, sino que también sacuden corazones alrededor del mundo. En medio de un día festivo en Italia, donde muchas familias se preparaban para disfrutar de la Pascua con reuniones, paseos y comida típica, el Vaticano anunció algo que nadie esperaba escuchar tan pronto: el Papa Francisco había fallecido. Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35. Y es aquí donde el asunto se empieza a poner raro, porque estamos hablando de un papa que llevaba semanas en cama y en estado crítico, pero ya estaba estable. Sí, así es. Francisco, con sus 88 años encima, aún apareció en público el domingo, repartiendo bendiciones como siempre, con ese tono pausado pero firme que lo caracterizaba. Y no solo eso, ese mismo día tuvo una reunión privada y casi express con el vicepresidente de Estados Unidos, el famosísimo J.D. Vance. ¿Y qué tiene de raro eso?, dirán algunos. Pues que horas después, el Papa murió. Justo después de ese encuentro. Y aunque oficialmente se habla de complicaciones respiratorias, en redes sociales ya se empieza a tejer otra versión, una que más de uno no se atreve a decir en voz alta. ¿Fue acaso una despedida planeada? ¿O estamos ante un retiro forzado disfrazado de muerte natural? Porque mira, muchos apuntan que esa reunión con el vicepresidente estadounidense no fue casual. ¿Por qué tanto hermetismo sobre lo que hablaron? ¿Por qué fue tan breve y sin cámaras, justo antes de su fallecimiento? Francisco recibió este domingo al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en su residencia de Casa Santa Marta en el Vaticano para un... Algunos internautas ya soltaron la sopa, que si el Papa sabía algo gordo que no debía salir a la luz, que si dejó documentos sellados y advertencias incómodas, que si en esa última audiencia entregó una carta que cambiará la historia de la Iglesia. Y el dato que más escalofríos está generando: Francisco ya había expresado su deseo de no ser enterrado en el lugar tradicional de los papas, sino en otra basílica, como si supiera que su partida no sería tan normal como parecía. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿O alguien decidió que era momento de cerrar este capítulo? Quiero ser enterrado en Santa María Mayor. Ah, sí. Sí, porque es mi gran devoción. Aquí entre nos, cuando un papa muere justo después de reunirse con un alto mando político, y cuando ni siquiera descansa donde todos los demás descansan, algo huele a incienso quemado de más. ¿Y tú, qué opinas? ¿Fue un adiós o una jugada silenciosa desde las entrañas del poder? Déjame saber en los comentarios. Fue el cardenal Caden Farrow, el camarlengo, el encargado de asumir el protocolo en momentos como este, quien se presentó ante los medios y con un tono solemne confirmó el fallecimiento. Cardenal camarlengo por el propio Papa Francisco en 2019, aunque su figura cobra relevancia a partir de ahora, después de la muerte del pontífice. Habló de una vida dedicada al servicio, especialmente hacia los más pobres, los marginados, los que muchas veces no tienen ni voz ni voto dentro y fuera de la Iglesia. Fue un momento breve pero cargado de emoción. Casi de inmediato, las campanas de Roma comenzaron a sonar. No por costumbre, sino por tradición y duelo.
Un repique lento, que se sintió más como un susurro de despedida que como un anuncio. En minutos, la plaza de San Pedro se empezó a llenar. Entre turistas que aún estaban en la ciudad por la Semana Santa y locales que conocían de memoria cada rincón del Vaticano, se formó una multitud que buscaba, más que consuelo, acompañarse en el momento. Tiene que ser el futuro inmediato de la Iglesia. Entonces, lo ha hecho ya en vida, como todas las grandes reformas. Una turista italiana dijo que la noticia la había tocado profundamente, aunque también confesó que el delicado estado de salud del Papa ya hacía prever un desenlace así. Una joven argentina que se encontraba de visita, compartió algo que muchos pensaban pero pocos decían, que el hecho de que el Papa Francisco muriera en plena Pascua tenía un simbolismo especial, casi como si hubiese escogido esa fecha para cerrar su ciclo. Y así, entre velas encendidas, rezos espontáneos y un silencio que decía más que cualquier discurso, comenzó la despedida de un papa que, para muchos, rompió moldes y dejó huella más allá del Vaticano. No se quedó ahí, es que fue el propio Francisco quien salió al balcón e impartió la bendición a los más de 50.000. Del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la muerte del Papa Francisco despertó un torbellino de emociones. No era para menos, su figura había calado hondo, incluso en los más altos niveles del poder. El expresidente Barack Obama no tardó en compartir unas palabras que, para muchos, dieron justo en el corazón. Lo llamó un líder excepcional que nos hizo querer ser mejores personas y recordó especialmente aquellos gestos del Papa que no necesitaban discurso, abrazar a los enfermos, lavar los pies de reclusos jóvenes, o sentarse a escuchar a quienes nadie escuchaba. Obama también rememoró aquel momento histórico en 2015, cuando decidió recibirlo personalmente en su visita a Estados Unidos, rompiendo el protocolo como pocas veces se ha visto. Hace un año, Obama le confesó al Papa ser un gran admirador. El primer pontífice. Por su parte, el presidente Joe Biden, católico practicante y el segundo en ocupar la Casa Blanca después de John F. Kennedy, fue uno de los más conmovidos. Lo llamó el Papa del pueblo, una luz de fe, esperanza y amor, y destacó su incansable labor en favor de los más vulnerables, no solo dentro de la Iglesia, sino también en temas como el cambio climático, la equidad social y la lucha contra la pobreza. Biden recordó sus raíces en Argentina y cómo, desde allá, ya venía cargando con una cruz simbólica de compromiso con los que menos tienen. Y claro, no faltó la mención a ese esfuerzo constante del pontífice por hacer que todos, sin importar su historia, condición o preferencia, se sintieran bienvenidos en la Iglesia. Biden ha salido de aquí hace muy poquito, ha estado 3 horas dentro del Vaticano y nos cuentan que han compartido momentos emocionantes cuando yo... Pero lo más curioso fue ver cómo incluso aquellos que en su momento chocaron con él, hoy se sumaron al luto. El presidente de Hungría, Viktor Orbán, con quien Francisco tuvo más de un desencuentro sobre el trato a los refugiados, soltó un escueto pero sentido gracias por todo. Y en Argentina, el presidente Javier Milei, que en el pasado había lanzado críticas duras contra el pontífice, ahora se desmarcó por completo de esas posturas. Tras su reciente encuentro con él en el Vaticano, lo describió como alguien de bondad y sabiduría, y no dudó en calificar esa charla como un verdadero honor. Sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. Así lo definía Milei antes de ser candidato. Incluso Donald Trump, que en 2016 tuvo un choque público con el Papa por su postura frente a los migrantes, publicó en redes sociales un breve pero significativo: «Descansa en paz, Papa Francisco. Que Dios lo bendiga a él y a todos los que lo amaron». Una reacción que, viniendo de Trump, muchos calificaron como sorpresivamente respetuosa. Y de Vance, el vicepresidente estadounidense, quien había tenido una reunión privada con Francisco apenas horas antes de su fallecimiento, confesó que su corazón está con los millones de cristianos que lo amaron. Así, de norte a sur y de este a oeste, la figura del Papa Francisco demostró que su legado no se queda en Roma ni en las homilías dominicales. Descansa en paz, Papa Francisco, que Dios lo bendiga a él y a todos sus seres queridos, así lo comenta el presidente de Estados Unidos. Su elección en 2013 como líder de la Iglesia Católica no solo rompió una tradición de más de 1000 años al ser el primer pontífice no europeo desde el siglo VIII, sino que también rompió esquemas con su estilo humilde, directo y profundamente humano. Para muchos, su llegada fue como una bocanada de aire fresco en un Vaticano que, hasta entonces, parecía demasiado rígido, demasiado lejano. Desde sus primeras horas como papa,
dejó claro que lo suyo no era la pompa ni el protocolo. Rechazó los zapatos rojos, la silla de oro y el apartamento pontificio en el Palacio Apostólico. Prefirió quedarse en una habitación modesta en la Casa Santa Marta, en medio de otros sacerdotes, con su cruz de hierro al cuello y una sonrisa sencilla como carta de presentación. Su primer saludo desde el balcón de la Basílica de San Pedro no fue un discurso largo ni una bendición en latín, fue un simple y cálido bonacera que, dicen algunos, derribó muros invisibles entre el Vaticano y el pueblo. Pregate per me. Y esa cercanía no fue pose. Varios recuerdan cómo, en Buenos Aires, usaba el metro como cualquier ciudadano, cocinaba para sí mismo y vivía en un pequeño departamento. No era raro verlo visitando villas, hablando con madres solteras, bendiciendo niños en las calles o acompañando a los enfermos sin cámaras ni reflectores. Esa coherencia entre lo que predicaba y lo que vivía fue lo que conquistó a millones. Como papa, Francisco nunca perdió esa brújula. Uno de sus primeros gestos como líder fue viajar a Lampedusa, una isla que se había convertido en símbolo del drama migratorio europeo. Continuiamo per la nostra strada, non è compito nostro. E con questo. Allí denunció la globalización de la indiferencia y lanzó una dura crítica a un mundo que, según él, se había acostumbrado a ver el sufrimiento como una noticia más. No fue una visita simbólica, regresó con refugiados musulmanes a bordo de su avión, mostrándole al mundo que la acogida no se predica solo con palabras. Su opción por los pobres y marginados fue una constante. Migrantes, reclusos, personas sin hogar, ancianos abandonados, todos encontraron en Francisco un aliado, un pastor dispuesto a escuchar. Más de una vez visitó prisiones, lavó los pies de reclusos, hombres y mujeres, católicos y no católicos, y abrazó a enfermos con ternura, como si fueran viejos amigos. Los que permanecen en el lugar, lanzó una corona de flores al mar en honor a quienes han perdido la vida tratando de buscar un mejor futuro. Inspirado en San Francisco de Asís, el Papa adoptó no solo el nombre, sino también el espíritu de servicio, humildad y amor por los desprotegidos. Su paso por las barriadas de Buenos Aires fue apenas el preludio de un pontificado que siempre buscó poner a los últimos en el centro. Porque si algo dejó claro Francisco, es que en su iglesia, los últimos serían los primeros. A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco no se quedó encerrado entre muros vaticanos. Al contrario, su voz resonó con fuerza en escenarios globales donde otros papas apenas se asomaban. Levantó la mano en temas que muchos considerarían ajenos al ámbito religioso, pero que él defendió como profundamente humanos: justicia social, medio ambiente y paz mundial. Y no lo hizo con diplomacia tibia, sino con palabras que sacudieron conciencias. Gira del Papa Francisco por Latinoamérica. El sumo pontífice puso el broche final a su visita a Paraguay con una multitudinaria misa. En su encíclica Evangelii Gaudium, La alegría del Evangelio, criticó duramente el modelo económico actual, acusándolo de fomentar la exclusión, la inequidad y el descarte de los más pobres. Y más tarde, con Laudato Si, alabado seas, dio un golpe sobre la mesa al vincular el cuidado del medio ambiente con la preocupación por los desprotegidos. Para Francisco, destruir la tierra y abandonar a los pobres eran dos caras de la misma moneda. Ese enfoque lo convirtió en un referente moral para ambientalistas, economistas y hasta políticos que, aunque no compartieran su fe, reconocían la potencia de su mensaje. Francisco reafirma la urgente necesidad de proteger el medio ambiente. Expreso mi agradecimiento. Tampoco se quedó callado frente a conflictos armados ni a divisiones religiosas. Muy al estilo franciscano, buscó tender puentes donde había muros. Promovió el diálogo interreligioso, con énfasis especial en la relación con el Islam. En 2019, firmó junto al gran imán de Al-Azhar un documento histórico sobre la fraternidad humana que proponía la paz como único camino en un mundo fragmentado. Fue un gesto sin precedentes que muchos calificaron como uno de los actos diplomáticos más valientes de su papado. Pero claro, no todo fue aplauso y reconocimiento. Las decisiones progresistas del Papa generaron incomodidad, cuando no abierta resistencia, en los sectores más conservadores dentro de la Iglesia. No creo que sea correcto identificar al Islam con la violencia. Esto no es justo y no es cierto.
Hubo cardenales que lo criticaron abiertamente, otros que lo desafiaron en privado, e incluso campañas mediáticas para desacreditarlo. Uno de los temas más espinosos fue su gestión frente a los escándalos de abuso clerical. Al principio, se le acusó de lentitud y tibieza, pero con el tiempo tomó medidas concretas, destituyó obispos, endureció normas y creó mecanismos para escuchar a las víctimas. Y cuando en 2023 autorizó la bendición de parejas del mismo sexo, aunque sin equipararlas al matrimonio religioso, la división fue evidente. Algunos lo vieron como un acto de compasión y evolución, otros, como una ruptura con la doctrina. Aún así, Francisco no titubeó. Mantuvo el rumbo con la misma firmeza con la que desde el principio se había propuesto una iglesia más pobre, para los pobres. Primera vez que las personas en uniones del mismo sexo podrían ser bendecidas por sacerdotes católicos, pero analizando... Para muchos, el impacto de su papado es incuestionable. Fue el primer papa jesuita, el primero de las Américas y el primero no europeo en más de 13 siglos. Pero más allá de los títulos históricos, lo que quedó fue su estilo, un pastor con los pies en la tierra, el corazón abierto y la mirada puesta en los márgenes. Usó un lenguaje claro, cercano, a veces incómodo para algunos, pero siempre orientado hacia la misericordia. Desde hace varios años, los rumores sobre el estado de salud del Papa Francisco eran recurrentes, pero él, con la terquedad que lo caracterizaba, siempre se las arreglaba para desmentirlos con hechos. Porque sí, arrastraba secuelas desde joven, tras una fuerte neumonía, le fue extirpada parte de un pulmón, algo que no olvidaba pero tampoco permitía que lo definiera. Vive con un solo pulmón. ¿Cómo es vivir así? ¿Cuáles son las consecuencias de esto, doctora Fernanda Lucía? Mabel, muy buenas tardes. A pesar de ese antecedente, jamás se dejó ver como una figura frágil. Viajó, habló, caminó, con bastón, sí, pero con paso firme, y mantuvo una agenda más apretada que la de muchos líderes políticos en activo. Sin embargo, los años no pasaron en vano. En 2021, una diverticulitis lo llevó al quirófano, y aunque la recuperación fue lenta, retomó sus labores pastorales como si nada. En 2023, volvió a someterse a una cirugía abdominal que preocupó a fieles y detractores por igual. Pero él, siempre con ese estilo sobrio, salió del hospital saludando como si hubiera ido por un chequeo rutinario. Abdominal a la cual fue sometido el pontífice salió bien, que el Papa reaccionó bien a la anestesia general y a la cirugía. El 2024 fue particularmente difícil. Las hospitalizaciones por problemas respiratorios se hicieron más frecuentes y se confirmó una neumonía bilateral que encendió las alarmas en todo el Vaticano. Aún así, Francisco no se detuvo. Como queriendo darle un último empujón a su misión, se dejó ver en público durante las celebraciones de Pascua. Incluso un día antes de su muerte, recibió en una audiencia privada al vicepresidente de Estados Unidos, de Vance, con quien compartió unas palabras que hoy, según dicen, se interpretan casi como una despedida anticipada. Y así, mientras muchos se preguntaban cuándo se retiraría, él eligió mantenerse en pie hasta el último respiro. No por necedad, sino por convicción. Dar episodios de insuficiencia respiratoria. Durante el día ha realizado oxigenoterapia de alto. Con su partida, el Vaticano entra en un momento delicado, el llamado interregno papal o sede vacante, un periodo que comienza oficialmente cuando se declara que la silla de San Pedro está desocupada. Aunque el protocolo es claro y antiguo, la sensación de vacío es inevitable. Durante este tiempo, cesan automáticamente todos los cargos importantes dentro del Vaticano y el poder se concentra en el colegio cardenalicio. No hay audiencias, ni bendiciones urbi et orbi, ni decisiones trascendentales. Es como si todo el aparato vaticano contuviera la respiración. La figura del Papa no ha sido una figura determinante en esos grandes procesos que vive en este momento. Mientras tanto, los cardenales de todo el mundo empiezan a llegar a Roma. Se hospedan en la Casa Santa Marta, el lugar que Francisco eligió como hogar en lugar del fastuoso palacio, y comienzan las deliberaciones, las pláticas informales, las cenas cargadas de tensión y expectativa. Nadie hace campaña, pero todos saben quién es quién. El mundo observa. Algunos con fe, otros con escepticismo. Pero todos atentos. Porque la elección de un nuevo papa no solo define el rumbo de la Iglesia Católica, sino que puede mover piezas geopolíticas, sociales y culturales a nivel global.
del Papa Francisco, y pues es conveniente ver quiénes son los nombres que suenan para sucederlo, si fuera el caso, dentro de este. Con la muerte del Papa Francisco, no solo se apagó una de las voces más influyentes del siglo XXI, también se activó todo un engranaje vaticano que combina tradición, solemnidad y un riguroso protocolo que ha sobrevivido siglos. En medio del duelo, una figura clave toma el timón de la Santa Sede de forma temporal, el camarlengo del Vaticano, cargo que actualmente ocupa el cardenal Caden Farrow, clérigo nacido en Dublín, nacionalizado estadounidense y considerado uno de los hombres de mayor confianza del pontífice argentino. Automáticamente comienza de nuevo el proceso para elegir al sucesor. ¿Cuáles son los tiempos? Bueno, efectivamente. Farrell, nombrado camarlengo en 2019, es ahora el responsable de llevar las riendas de esta transición delicada. Su primera tarea fue la más simbólica y dolorosa: constatar oficialmente la muerte del Papa, sellar sus aposentos y presidir la ceremonia privada en la que se colocó el cuerpo de Francisco en un ataúd. Esa ceremonia, a puerta cerrada, contó con la presencia de algunos familiares y altos cargos del Vaticano y marcó el inicio formal del interregno, el periodo sin Papa. Santo Padre Francesco, alle ore 7:35. Pero más allá del acto ceremonial, el rol del camarlengo es crucial. A él le toca coordinar todos los preparativos logísticos del funeral, redactar el certificado de defunción y, sobre todo, organizar todo lo necesario para el cónclave. No tiene autoridad para tomar decisiones doctrinales ni cambiar el rumbo de la Iglesia, pero sí debe mantener la maquinaria vaticana funcionando, como quien cuida una llama sagrada hasta que llegue el nuevo guardián. El velatorio del Papa Francisco está programado para iniciar este miércoles en la Basílica de San Pedro. Según informaron fuentes vaticanas, su cuerpo será trasladado a primera hora del día, y miles de fieles, ya congregados en Roma, tendrán la oportunidad de despedirse del pontífice que, con su estilo sencillo, marcó a toda una generación. Las filas se esperan largas, silenciosas, cargadas de emoción. También se ha reavivado, digamos, el debate sobre la relación del Papa Francisco con Francia. Se refuerza esa idea de que ha estado... Después del velatorio y el funeral, vendrá uno de los momentos más esperados y enigmáticos del Vaticano, el cónclave. Solo los cardenales menores de 80 años podrán participar. Estos purpurados, procedentes de todos los rincones del planeta, se reunirán en la Capilla Sistina bajo estrictas medidas de confidencialidad. Sin celulares, sin contacto con el mundo exterior y con la única misión de elegir al nuevo líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos. Para que un candidato sea elegido papa, necesita al menos 2/3 de los votos. Si no se logra la mayoría, se repite la votación, las veces que sea necesario. Precisamente una gráfica, lo están viendo ustedes ahí en pantalla para quienes nos escuchan a esta hora. Matteo Maria Zuppi, de Italia, 69 años. Y será entonces, cuando finalmente uno de los cardenales reciba el llamado del Espíritu Santo, o del consenso estratégico, como dicen algunos, que se dará la famosa fumata blanca, señal inequívoca de que hay nuevo papa. Los fieles, reunidos en la plaza de San Pedro, verán subir ese humo blanco desde la chimenea de la Capilla Sistina y el mundo, una vez más, contendrá el aliento. En un gesto que habla mucho de quien fue Francisco, su última voluntad también rompió con una tradición de más de un siglo. Aunque la mayoría de los papas son enterrados en las grutas bajo la Basílica de San Pedro, él expresó su deseo de descansar en la Basílica de Santa María la Mayor, uno de los templos más queridos para él. Y lo hace con el simple motivo de poder de alguna manera acompañar al Papa Francisco en este nuevo viaje que... Allí, frente a la imagen de la Salus Populi Romani, el Papa Francisco solía rezar antes y después de cada viaje. Será el primer pontífice en ser enterrado allí desde León XIII, fallecido en 1903. Así arranca este nuevo capítulo para la Iglesia Católica, entre el duelo por un papa que rompió moldes, la espera por su sucesor y una comunidad global que sigue expectante. Porque, aunque el cuerpo se despide, el eco de su voz, con sus llamados a la compasión, la inclusión y la justicia, aún resuena en millones de corazones. Y en cada rincón donde Francisco dejó huella, queda viva la pregunta: ¿quién seguirá su camino? Para ser papa primero hay que ser cardenal, ¿sí? Y entre los cardenales, que todos los cardenales del mundo tienen la posibilidad de ser papa. Y así, entre cánticos solemnes, velas encendidas y una plaza de San Pedro que guarda más silencios que aplausos,
el mundo le dice adiós al Papa Francisco, un pontífice que no solo cambió la historia de la Iglesia, sino que también se metió, para bien o para escándalo, en la conversación global. Lo que viene es incierto, un nuevo Papa, una nueva etapa, y quién sabe si un nuevo rumbo para más de 1.000 millones de fieles. Pero una cosa es segura, Francisco no pasó de noche, y su legado, con todo y controversias, va a dar de qué hablar por muchos años. Bergoglio, el Papa Francisco, murió a los 88 años. Francisco llegó al trono de San Pedro el 13 de marzo de 2000. ¿Será que su sucesor continuará con esa línea reformista o nos regresan a los tiempos del incienso pesado y los zapatos rojos? ¿Quién se perfila como el favorito? ¿Qué secretos se revelarán durante el cónclave? Eso, mi gente, lo iremos contando aquí, donde el chisme no se reza, se comparte. Así que ya te la sabes, suscríbete, activa la campanita y déjanos en los comentarios qué opinas tú del legado del Papa Francisco. Nos vemos en el siguiente video con más de lo que nadie se atreve a contar, pero que tú y yo sí queremos saber. Porque en Tutoriales Gerberín, hasta lo sagrado se vuelve nota rosa.